Buenos días, abogado. Me toca exponer el principio de ponderación. Se puede indicar que la ponderación es una forma para aplicar principios jurídicos o bien para preferir un derecho fundamental sobre otro. Y así se busca darles plena eficacia a los derechos fundamentales en caso de que uno entre en conflicto con el otro. De tal suerte que la esencia de la ponderación de principios parte de la premisa de que exista tensión o conflicto entre principios o derechos fundamentales, que surge cuando, en un caso en concreto, existen disposiciones jurídicas incompatibles entre sí, las cuales pueden ser propuestas para solucionar la controversia. Lo que caracteriza la ponderación es que a través de ella no se logra una respuesta válida para todo supuesto planteamiento, sino que se logra una preferencia relativa al caso concreto que no excluye una solución diferente a otro caso. Esto es, o más bien se trata de una jerarquía móvil, que no nos guía a una declaración de invalidez de uno de los principios en conflicto. Ahora bien, según Bernard Pulido, sostiene que la ponderación es la forma en que se aplica principios, entendido como tal las separaciones que se debe seguir cuando dos principios aplicables a un caso en concreto entran en conflicto y deben definirse cuál debe prevalecer sobre el otro. Atienza comenta que la ponderación es un procedimiento argumentativo en el que puede distinguirse dos pasos. En el primero se pasa del nivel de los principios al de las reglas. Se crea, por tanto, una nueva regla no existente anteriormente en el sistema de que se trata. Luego, en un segundo paso, se parte de la regla creada y se subsume en ella el caso a resolver, lo que podría llamarse la justificación interna. De ese primer paso es un razonamiento con dos premisas. En la primera se constata simplemente en relación con un determinado caso existen dos principios o conjunto de principios aplicados, cada uno de los cuales llevaría a resolver el caso en sentidos entre sí incompatibles. Por ejemplo, el principio de libertad de expresión a considerar permitida tal tipo de conducta y el principio de respeto a la intimidad a considerarla prohibida. En la segunda premisa se establece que dadas tales y cuales circunstancias que concurren en el caso, uno de los dos principios, por ejemplo, el de la libertad de expresión, que derrota al otro ya que tiene un mayor peso. Aquí a su vez es importante matizar la diferencia de dos tipos de laguna. Las normativas, cuando no hay una regla, una pauta específica de conducta que regula el caso, y las axiológicas, cuando la regla existe, pero establece una solución axiológicamente inadecuada, de manera que aquí, por así decirlo, es el aplicador o el intérprete que genera la laguna. El autor menciona que si se entiende que el derecho, el sistema jurídico, no es necesariamente completo, puede tener lagunas normativas. Entonces, no queda otra opción que aceptar que el juez tiene que hacerlo acudiendo a esos supuestos a principios, es decir, ponderando. Mientras que en relación con las lagunas axiológicas, el juez podría resolver sin ponderar, pero correría entonces el riesgo de incurrir en formalismo, o sea, no podría cumplir en esos casos de desajustes valorativos, con la pretensión de haber justicia a través de derecho. Ronald Dworkin señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen, el peso. Al ponderarse, se establece cuál principio pesa más en caso concreto. El principio que tenga el mayor peso será el que triunfe en la ponderación, ya que el que determina la solución para el caso en concreto. La forma como se estructura la ponderación consta de tres elementos: la ley de la ponderación, la fórmula de peso y las cargas de argumentación. La ley de la ponderación se formula así: cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o afectación de uno de los principios,
tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro, y se concreta a través de 3 variables en la fórmula del peso. Estas son, primero, el grado de afectación de los principios en el caso concreto. Segundo, el peso abstracto de los principios relevantes. Tercero, la seguridad de las apreciaciones empíricas. Finalmente, Robert Alexis otorga determinado valor numérico a las variables en cuanto a la afectación de los principios y al peso abstracto, según que la afectación o el peso sea leve, mediana o intensa, y en cuanto a la seguridad de las premisas fácticas, según que puedan calificarse de seguras, plausibles o no evidentemente falsas. En los casos que existiera un empate, es decir, un peso de los dos principios idénticos, entraría en juego la regla sobre la carga de la argumentación. Por ejemplo, la que establece el principio favor libertatis o prosibes, o bien la diferencia hacia el legislador. Como se puede observar, estos autores llegan a una misma idea, que indica que la ponderación sopesa de dos principios que entran de colisión en un caso en concreto para determinar cuál de ellos tiene el peso mayor en las circunstancias específicas. La estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de ponderación, la fórmula de peso y las cargas de argumentación. Ahora, se encuentra este principio en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 3, numeral 3, que indica: artículo 3. Métodos y reglas de interpretación constitucional. Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrá en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos. Numeral 3. Ponderación. Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas condicionada a las circunstancias del caso concreto para determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de satisfacción del otro. Para finalizar, la Corte Constitucional ha establecido que el principio de ponderación es una herramienta fundamental para resolver conflictos entre derechos constitucionales. Este principio implica la necesidad de realizar un análisis cuidadoso y detallado de los intereses en conflictos y sopesarlos para determinar cuál tiene un mayor peso en el caso concreto. Gracias.